Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Hora Paz. Soy su servidor, el doctor Juan Raúl López Villa, y en esta ocasión vamos a hablar y vamos a hacer una charla de un tema que pues trae a mucha gente de cabeza, un tema por demás trascendental, muy vigente, y nos vamos a referir en esta breve charla, en esta breve transmisión sobre los delitos de defraudación fiscal y simulación de operaciones inexistentes, que ahora con este nuevo proyecto de reformas fiscales en el Código Fiscal pues ya lo equiparan a la delincuencia organizada. Antes de hablar de este tema y de hacer algunas referencias sobre este tema, pues tengo el que agradecer obviamente el hecho de que esta honorable y prestigiada revista nos invite a participar en estos eventos tan importantes, y señalar también que tenemos ya alguna experiencia, algunos años, más de 20 años de colaborar con esta prestigiada revista, y ahora pues en esta nueva modalidad, en esta sesión y en este tipo de pláticas, que la intención es hacer más asequible, más entendible, y de alguna manera desglosar punto por punto cuáles son los referentes o los aspectos más importantes que consideramos para una mejor aplicación de las leyes fiscales. Compartir el conocimiento es importante. Es cierto que existe mayor información, pero no toda la información que desafortunadamente a veces se da en las redes sociales es conocimiento. Y el punto elemental en estos casos es pues hacerles llegar este conocimiento, esta información, para hacer mucho más práctico y más entendible o más asequible esta información. Hay que considerar, como un preludio a este comentario, a esta plática, que dentro de las reformas que se llevaron a cabo y que están pendientes de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, particularmente esta es la que yo considero pues ha sido una de las reformas, pues si no más agresivas, valga la expresión, sino una de las reformas más trascendentales en esta materia, en materia fiscal, y que particularmente en Código Fiscal, como ya habíamos comentado en la sesión anterior, pues implica la creación de nuevas obligaciones para con la autoridad, nuevas obligaciones con el contribuyente, nuevos conceptos y nuevos referentes de carácter jurídico, en los cuales pues ya implica la obligación de terceras personas en situaciones que anteriormente no existían en nuestra legislación. Una legislación muy ambiciosa en el sentido de la intencionalidad de parte de la autoridad, pues de apretar las tuercas para con el contribuyente, y es importante no dejar a un lado el aspecto de que, si bien es cierto, la autoridad está apretando tuercas, está creando mayores elementos de obligatoriedad para con el contribuyente, e incluso, como ya lo vamos a señalar, equiparar la defraudación fiscal y la inexistencia de operaciones al nivel delicado de delincuencia organizada, fuera de la cuestión, que es un punto también interesante, sobre su presunta inconstitucionalidad o no en este aspecto sobre esta reforma. Es importante también considerar pues que llegó la autoridad, o llegaron a estas situaciones, a estas etapas, la autoridad, para poder llegar a ese límite de, pues como dijeran algunos juristas, pues de exagerar la delincuencia organizada, la defraudación fiscal como delincuencia organizada, al grado, ya lo señalaremos más adelante, de considerarla como parte de la afectación a la seguridad nacional. Imagínense cómo lo manejó la autoridad para que pudiera considerarse que la defraudación fiscal se equiparara a delincuencia organizada, y más aún que se pudiera considerar esta como la defraudación fiscal como una afectación a la seguridad nacional. ¿Qué va a generar en el contribuyente? Por supuesto, miedo, temor reverencial, pues muchísima incertidumbre, pero también, insisto, hay que reconocer que si llegó a ese punto la autoridad para regular a ese extremo este tipo de delincuencia, por llamarlo de alguna manera, este tipo de actos delincuenciales, bueno, pues fue porque también hay que reconocer que este fenómeno que se ha estado dando de la emisión de facturas o de la simulación de operaciones inexistentes no es un caso aislado en nuestro país, sino es a nivel internacional. Y esto pues se ha dado en distintas partes del mundo, y México pues no es la excepción. Sin embargo, pues la autoridad toma esta determinación y pues llega a reformar el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación,
de entre otros ordenamientos legales. En ese contexto, pues señalaríamos pues algunos puntos que vale la pena indicar. En este sentido, pues, estamos viendo aquí, ahorita vamos a poner algún material que preparamos al respecto. Ahí está. Entonces, pues el tema a referir es los delitos de defraudación fiscal y simulación de operaciones inexistentes que se van a equiparar conforme a esta propuesta de reformas como al delito de delincuencia organizada. En este sentido, entonces, veríamos que el antecedente inmediato es que en fecha 10 de septiembre de 2019, el Senado de la República aprobó en el Pleno, con 82 votos a favor y 34 en contra, en lo general, el dictamen a través del cual se reforman y se adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes que habíamos comentado: Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, Código Penal Federal y Código Fiscal de la Federación. Estas reformas implican pues una reforma, como ya habíamos señalado anteriormente, pues inusitada, una reforma muy trascendental, y esto implica pues que los delitos, como ya lo habíamos comentado, de defraudación fiscal y de inexistencia de operaciones inexistentes, pues se van a equiparar al delito de delincuencia organizada. Aquí vale la pena señalar que el monto para efecto de que se puedan equiparar a este delito tan delicado es que pues rebase la cantidad defraudada o supere la cantidad de 7.804.230 pesos. Hay que recordar que en lo referente al tema de inexistencia de operaciones inexistentes, inexistencia de operaciones o inexistencia de operaciones o operaciones simuladas, es importante recordar que esto es acorde con lo establecido en el artículo 69b que entró en vigor en 2014. Y en este contexto recordaríamos que el tema de inexistencia de operaciones pues tiene que ver con el hecho de la regulación que establece para esos efectos el 69b, en donde intervienen prácticamente dos personas, los EFOS y los EDOS. Los EFOS son las empresas que facturan operaciones simuladas y los EDOS son las empresas que deducen las operaciones simuladas. En este contexto, bueno, vamos a ver más adelante en un caso práctico incluso, en donde pues por más que se pretenda atacar de alguna manera frontal a la delincuencia organizada, pues se podrá dejar en estado de indefensión al contribuyente en los casos que pues ya veremos más adelante. En ese contexto, entonces, los delitos de defraudación fiscal e inexistencia de operaciones, conforme al proyecto de reforma, pues implicará que se pueda equiparar al delito de delincuencia organizada, siempre y cuando rebase el monto que acabamos de señalar. En primera instancia, entonces, señalaríamos que el Código Nacional de Procedimientos Penales se reformó. En la parte concerniente del tema que nos ocupa en esta ocasión, pues señalaríamos que estos delitos pues van a ser delitos con prisión preventiva oficiosa, y en este contexto la defraudación fiscal y su equiparable, pues esto es conforme a lo que establece
ya con antelación el artículo 108 y 109 del Código Fiscal Federal cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que ya habíamos dicho la cantidad correspondiente. De igual forma, en lo que se refiere a la simulación de operaciones inexistentes, pues es la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Veríamos entonces que por lo que se refiere al tema de la simulación de operaciones, pues ahí aplica por supuesto la hipótesis que prevé el artículo 69b, en el sentido de que la expedición, la venta, la enajenación, la compra o adquisición de estos comprobantes fiscales, pues cuando la autoridad detecte que se trata de un EFO y tenga los elementos suficientes, pues ya quedaría encuadrado para tales efectos. Y aquí haríamos un alto en el camino para recordar que la autoridad tendría que iniciar el procedimiento del 69b, que recordaríamos que se inicia a través de la notificación, a través del buzón tributario al contribuyente, para que éste, en el inicio, en la presunción de operaciones inexistentes, que es un procedimiento administrativo que no es propiamente una facultad de comprobación, debe el contribuyente dentro de los 15 días manifestar lo que su derecho convenga para efecto de desvirtuar el dicho de la autoridad de que está llevando a cabo operaciones simuladas o operaciones inexistentes en razón de que no cuenta con el activo personal, infraestructura, y dentro de los 15 días tendría que ofrecer pruebas. La autoridad posteriormente, si encuentra elementos concernientes para efecto de continuar con el procedimiento, pues después de esos 15 días tendría que proceder a la publicación, a la segunda publicación de la determinación de operaciones inexistentes, y con esto pues ya no sería una presunción, sino ya sería una determinación, y a partir de ese momento por supuesto que los comprobantes fiscales digitales pues van a carecer de ese valor probatorio, de tal suerte entonces que en ese supuesto es en el cual se encontraría el contribuyente para que en dado caso pudiera la autoridad equiparar la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes pues que amparen operaciones inexistentes como un delito de delincuencia organizada. Y en ese contexto entonces, aquí nada más regresamos al punto en donde el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 167, pues se reforma para efecto de incorporar estos dos delitos que acabamos de señalar. En la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pues el artículo 2 de este mismo ordenamiento legal, fíjense, este es un tema pues muy importante, establece que cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin resultado cometer alguno de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada. En ese contexto entonces, al equipararse como delincuencia organizada la defraudación y la simulación de operaciones inexistentes, pues entonces tendrían las mismas penalidades o el mismo procedimiento, el mismo tratamiento. Sin embargo, antes de llegar al punto sobre el análisis de este rubro, valdría la pena recordar que el tipo legal que establece el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece que cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes. En ese contexto, perdón que reitere, pues la autoridad, en este contexto el legislador se estaba refiriendo a que cuando estas 2 o 3 personas se reúnan o se organicen de hecho para realizar ese tipo de actos delincuenciales. Y aquí viene la pregunta trascendental, viene el punto en conflicto en donde si una persona física o persona moral se podría estrictamente encuadrar en la situación del tipo penal de delincuencia organizada, es decir, si una sociedad mercantil que está creada para un objeto social, para cumplir con los estatutos de la misma constitución de la sociedad mercantil, que se dio de alta ante Hacienda, que está llevando a cabo sus actividades normalmente y que su objetivo, por supuesto, es generar una actividad comercial, obtener un ingreso, por supuesto, gravar los impuestos correspondientes y enterarlos y llevar a cabo una actividad de orden o de carácter empresarial.
entonces es una organización jurídica. No podríamos, salvo su mejor opinión, y es una consideración no privada, privativa únicamente de su servidor, sino de muchos colegas en este tema, se refiere entonces la delincuencia organizada cuando 3 o más personas se organicen de hecho. Una sociedad mercantil no está organizada de hecho, está organizada jurídicamente y su objetivo no es tener la intencionalidad de llevar a cabo los actos que refiere la autoridad. Quiere decir entonces que muy probablemente la autoridad está pretendiendo encuadrar un acto jurídico dentro de un hecho jurídico que pretende regular la autoridad. Y en ese contexto, al hablar del artículo segundo en su fracción 8 bis y 8 ter, en el artículo 8 bis señala defraudación fiscal y dice previsto en el artículo 108 y los supuestos de defraudación fiscal equiparada previstos en los artículos 109 fracción segunda y cuarta, ambos del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción segunda del 108 del Código Fiscal. Y el 8 ter dice que las conductas previstas en el artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación exclusivamente cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales que amparan las operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados superen 3 veces lo establecido en la fracción tercera. Es decir, en tratándose entonces de simulación de operaciones inexistentes, pues también el monto de lo omitido tendría que llegar a superar los 7.800.000 pesos. Un punto también importante y trascendental a referir, a señalar, es la Ley de Seguridad Nacional. Esta ley, pues podríamos comentar qué tanta necesidad había, valga la expresión, de que la Ley de Seguridad Nacional se pudiera reformar. ¿Para qué efectos? El artículo 5 en su fracción 13 se adiciona y señala este artículo: para los efectos de la presente ley son amenazas a la seguridad nacional, fracción 13, los actos ilícitos en contra del fisco federal a los que hace referencia el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este tenor, en esta referencia, pues el artículo 167 es el que hace la referencia obviamente a la defraudación fiscal y a la simulación de operaciones inexistentes. ¿Por qué querría el legislador incluir como un acto que amenace a la seguridad nacional, pues la defraudación y la simulación de operaciones inexistentes? Pues vale la pena recordar, o valdría la pena referir, que dentro de los delitos que se encuentran en ese mismo nivel, conforme a la Ley de Seguridad Nacional, es decir, dicho de otra forma, los delitos que ponen o que amenazan a la seguridad nacional son los que señalamos en este cuadro, es decir, el homicidio, el genocidio, la violación, la traición a la patria, el espionaje, el terrorismo, el sabotaje, corrupción de personas menores de 18 años de edad, pornografía de personas menores de 18 años de edad, turismo sexual en contra de personas menores de 18 años de edad, lenocinio de personas menores de 18 años de edad, pederastia, tráfico de menores, delitos contra la salud. Fíjense que entonces en ese mismo tenor o en ese mismo sentido, pues el legislador está equiparando el delito de defraudación fiscal y de simulación de operaciones inexistentes, pues dentro del mismo nivel que el delito de genocidio. Vean lo triste de este panorama en el sentido de la forma a través de la cual el legislador pretendió pues regular o equiparar de alguna manera, este mismo tipo de delito al genocidio, lo cual pues sí es bastante delicado, y poner en el mismo nivel de la defraudación fiscal, del homicidio, del genocidio, de traición a la patria, de espionaje, o más aún de terrorismo, cuando muchos colegas pues han referido pues que efectivamente se trata de un terrorismo, pero terrorismo fiscal. Yo creo que aquí hay que llegar a un justo medio, porque también hay que reconocer, como dijimos en la introducción de esta plática, pues que la autoridad llegó a regular a este extremo esta situación, dada la cantidad tan delicada, tan fuerte que representa la evasión que se ha estado llevando a cabo en los últimos años por parte de muchos contribuyentes
dolosamente han llevado a cabo este tipo de situación. Otro punto importante es el que refiere o contiene el Código Penal Federal, porque como hemos señalado son 5 leyes que en forma conjunta se reformaron para estos efectos. Y aquí entonces entendemos que en el artículo 11 bis del Código Penal Federal se adiciona la fracción octava bis del apartado B, que establece literalmente que del Código Fiscal de la Federación del delito previsto en el artículo 13 bis, es decir, regula lo mismo en ese sentido de equiparar la delincuencia organizada de la simulación de operaciones inexistentes con el delito de delincuencia organizada. Y por lo que se refiere al Código Fiscal de la Federación, pues entenderíamos que es el artículo 113 bis el que se reforma para esos efectos y literalmente establece esta reforma: se impondrá sanción de 2 a 9 años de prisión al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre, adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Este tema es bastante delicado y aquí nos podríamos dedicar prácticamente a otra sesión para explicar con más calma esta hipótesis que regula este ordenamiento. Recordaríamos, como lo señalábamos en un principio, que son dos personajes que intervienen en esta situación de la presunción de operaciones, de la simulación de operaciones inexistentes. Como ya hemos comentado, el que se le conoce como el EFO, que es la empresa que factura operaciones simuladas, pues va a ser el que le denominan peyorativamente el facturero, aquella persona que constituye una sociedad, pues no para cumplir con esos objetivos que ya habíamos comentado, que lleva a cabo de buena fe el empresario, que cumple con sus obligaciones, sino aquella persona pues que tiene por intención o preterintención el simular los actos y el vender esas facturas, y esas facturas que amparan nada más el simple documento. Facturas falsas como tal recordaríamos que no lo son, pero la actividad, el acto jurídico que pretenden acreditar efectivamente es simulado completamente. Y en ese sentido se establece que será sancionado en el segundo párrafo con las mismas penas al que a sabiendas permita o publique a través de cualquier medio anuncios para la adquisición o enajenación de los comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Fíjense que este segundo párrafo pues tiene mucha jiribilla, como dijeran en el norte del país, tiene mucha trascendencia, porque tristemente a ese grado ha llegado el cinismo en nuestro país. También hay que señalar el contrapeso y cómo se ha manejado desafortunadamente en nuestro país, que incluso algunas empresas, si se les puede llamar así, anuncian los servicios de venta de facturas pues para efectos de cumplir con ese requisito. Vean el cinismo hasta cuál ha llegado algunas, pues ya no diría contribuyentes, sino algunos delincuentes, para efecto de pues caer en esa situación de la simulación y ofertar, entre comillas, pues la venta de facturas que, si bien es cierto, entre comillas, no son falsas, pues sí incurren en la situación de operaciones inexistentes. Cabe recordar un punto que a veces se nos pierde un poco de la brújula, en el aspecto de que la persona que de buena fe, fíjense, haya adquirido, y va a tener que ver un poco este ejemplo con el caso práctico que vamos a ver más adelante, una persona que haya adquirido bienes o servicios y efectivamente los haya recibido, pero resulta que el proveedor de esos bienes, que no necesariamente sería un EFO, el proveedor de esos bienes pues se desaparece. Recordaríamos que el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 69, en ningún momento establece la obligatoriedad o la obligación de parte del EDO, es decir, la empresa que en este caso dedujo esas operaciones y que a los ojos de la autoridad van a ser simuladas. ¿Por qué a los ojos de la autoridad? Porque el Código Fiscal de la Federación no establece la obligación de parte del que recibe esos bienes o esos servicios, del que pagó esos bienes o esos servicios, del que recibió esas facturas o esas comprobantes fiscales digitales. No establece la obligación pues de estarlo verificando a ver si efectivamente no se va a cambiar de domicilio fiscal. Y aunque así lo estableciera, pues sería ilegal. No podemos estar encima del proveedor para que nos prometa que no se va a dar a la fuga o va a quedar ilocalizable. Pues es a lo que se refiere el primer párrafo del artículo 69b. ¿A qué me refiero con esto? Que tanto las empresas que simulan operaciones inexistentes, que son aquellas que no tienen el personal, el activo, la infraestructura, etcétera, incurrirán en ese supuesto del 69b, como aquellos
que se encuentren ilocalizables y hayan sido proveedores de determinados bienes o servicios. Es decir, el hecho de que esté ilocalizable ante el fisco federal el contribuyente que proporcionó esos bienes o esos servicios, pues también va a equipararse a un EFO. Y en consecuencia, aquel tenedor de buena fe de esas facturas, pues no tenedor, sino que recibió esas facturas por una contraprestación de unos bienes o servicios, pues la consecuencia va a ser el hecho de que esas facturas, al estar ilocalizable el contribuyente que le proveyó esos bienes o servicios, pues van a carecer de valor probatorio y van a carecer de efectos fiscales. En consecuencia, si la pregunta es para estas personas, pues se les va a aplicar esta situación de defraudación y para estos efectos de delincuencia organizada, pues muy probablemente sí. Y como es probable que la autoridad pueda señalar, oye, normalmente no llevamos ese tipo de actos, pues aunque la autoridad no lo lleva a cabo en estos momentos, no quiere decir que no lo vaya a aplicar. La ley prevé ese escenario y como tal, con estas nuevas reformas, es factible que la pueda aplicar en algún momento. En ese mismo contexto, el artículo 113 bis establece en su tercer párrafo: cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo o inhabilitado de 1 a 10 años para desempeñar cargo o comisión pública. En adición a la agravante señalada en el artículo 97 del Código Fiscal, se requerirá querella por parte de la Secretaría de Hacienda para proceder a ese delito, y el delito previsto en este artículo, así como lo dispuesto por el 400 bis del Código Penal, se podrán perseguir en forma simultánea. En este contexto, entonces, como ya vimos, pues implicó la reforma del Código Fiscal de la Federación, la reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales, la reforma del Código Penal Federal, la reforma de la Ley de Delincuencia Organizada y, por supuesto, la Ley de Seguridad Nacional, que hasta cierto punto yo no sé qué tanto podría justificarse, insisto, que afecte a la seguridad nacional el delito de defraudación fiscal en los términos que ya hemos señalado. Tendríamos que llegar a ese justo medio y reconocer que efectivamente parte del Producto Interno Bruto, un porcentaje de 1.4 es lo que se refiere, pues equivale, imagínense, a la cantidad que hoy por hoy ha detectado la autoridad a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, equivalen las omisiones de parte de algunos no contribuyentes sino delincuentes que han incurrido en este tipo de situaciones. En ese contexto, entonces, si estábamos hablando, tenemos un caso práctico que nos permitimos plantearles a ustedes y con ello ejemplificar de una manera un poquito más clara, desde mi particular punto de vista, pues alguno de los supuestos que se puede dar. Uno de estos supuestos es el que estamos presentando aquí. Quedó un poco desformateado aquí el cuadro, pero bueno, el contribuyente es un empresario, es una sociedad mercantil. Veríamos que en esta primera parte pues tiene actividad empresarial, compró los activos, tiene la infraestructura, pero pues los compró directamente de un tercero, de un proveedor que para estos efectos pues ya se encuentra ilocalizable. Muy probablemente compró estos activos, estos bienes hace unos 5 o 6 años y resulta que el tercero pues está ilocalizable. El contribuyente pues recibe una visita domiciliaria, que es el punto número 1 que tienen ahí en su cuadro, y el SAT pues lleva a cabo el inicio de una visita domiciliaria. El SAT detecta, por supuesto, que este proveedor se encuentra ilocalizable para efectos del 69B. En este contexto hay que recordar que en el mes de junio de este año se emitió una tesis de jurisprudencia de parte de la Suprema Corte de Justicia que establece que la autoridad podrá detectar dentro de la visita domiciliaria la presunción de operaciones inexistentes. Esta tesis, que posteriormente la haremos llegar para con ustedes, establece que el SAT podrá entonces, dentro de una facultad de comprobación, detectar o encontrar la presunción de operaciones simuladas o inexistentes. Este punto no quiere decir que dentro de la visita domiciliaria la autoridad tenga facultades para iniciar el 69B. Este punto vale mucho la pena aclararlo. ¿Por qué? Porque la autoridad no podría, fíjense, este punto es muy importante, iniciar una visita domiciliaria refiriendo dentro de la misma el 69B. ¿Por qué? Porque el 69B como tal
no corresponde o no se encuentra dentro de las disposiciones, es decir, dentro de la referencia del artículo 42, pues como una facultad de comprobación. No obstante, la autoridad, al momento en que lleva a cabo el ejercicio de sus facultades de comprobación, como lo es la visita domiciliaria, puede encontrar algunos elementos, o yo diría indicios, de que presumiblemente tal vez el contribuyente está llevando a cabo operaciones simuladas. Quiere decir entonces que tendría la obligación inherente la autoridad de darle vista al área correspondiente para que por cuerda separada se iniciara el procedimiento del 69B. No obstante, si la autoridad en la misma práctica de las actas parciales hace referencia de que el contribuyente no cuenta con el personal, con el activo, con la infraestructura, y aun cuando refieran cada una de las actas alguna de estos elementos, pues esta es otra historia, este es otro aspecto, este es otro tema, pero lo vamos a señalar. La autoridad no podría entonces señalar o referir dentro de la visita domiciliaria que presumiblemente el contribuyente no cuenta con esos elementos. ¿Por qué? Porque como hemos referido, pues es materia de otro procedimiento administrativo que se regula en lo particular en forma precisa, en forma exacta, en otro artículo aparte, y que no conforma como tal una facultad de comprobación. Y en ese contexto, si la autoridad refiere que se trata de un EDO y que tiene comprobantes fiscales digitales, que como en el ejemplo que estamos señalando en este momento, pues no corresponden o no coinciden con la información del proveedor, o simplemente que la autoridad refiera que en términos del primer párrafo del 69B está ilocalizable y con ello ya carecen de valor fiscal o de validez fiscal los comprobantes fiscales digitales, pues sería un punto muy a favor del contribuyente. ¿Por qué? Porque la autoridad, como ustedes recordarán, en términos de lo que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencias, pues no tiene facultades. ¿Para qué? Pues para llevar a cabo la valoración de la documentación que le proporcione el contribuyente. En ese contexto entonces, la autoridad, es decir, los auditores, tendrían en forma irrestricta que limitarse única y exclusivamente a requerirle de información al contribuyente y recibirla, más no para dar argumentos de valoración o juicios de valor concretamente sobre la validez o no de los documentos que proporciona el contribuyente. Y más aún en el presente ejemplo que estamos señalando, pues la autoridad entonces tampoco podría señalar que no cuenta con el activo, que no, en dado caso que no solamente fuera un EDO, sino también que considera que fuera un EFO, pues tampoco podría señalar literalmente que el contribuyente pues no cuenta con el personal, el activo, la infraestructura, etcétera. De tal suerte entonces que este tema pues puede ser materia de otra plática, materia de otro curso, porque pues la autoridad en ese contexto está a veces tan inmersa en la recaudación que desafortunadamente pues no toma en cuenta aspectos elementales que implican el cumplimiento exacto de la jurisprudencia que ha determinado desde hace algunos años la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y perdón que me detenga nuevamente en ese punto, vale la pena recordar que si nos cuestionan si la autoridad administrativa tiene la obligación o no de acatar la jurisprudencia, estrictamente la autoridad administrativa tendría esa obligación. La autoridad administrativa no podría decir a mí no me pueden obligar porque la ley de amparo establece que la obligatoriedad de la jurisprudencia pues solamente es para los organismos u órganos jurisdiccionales y la autoridad administrativa no lo es. Entonces, ¿qué es lo que pasa con toda esta jurisprudencia que se genera por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y por parte de la Suprema Corte de Justicia? ¿Es o no obligatoria para la autoridad? Por supuesto que en principio no lo es. Sin embargo, en el momento en que el contribuyente impugna la resolución que determina o que implica la determinación de un crédito fiscal, al someterse la autoridad a la jurisdicción, no solamente se obliga, o no solamente se va a sujetar a la obligatoriedad, al cumplimiento exacto de la jurisprudencia, sino que incluso si no la acató, si no cumplió en tiempo, si no la respetó literalmente, como lo es en el caso de la Constitución,
que todos los días se viola pero sin su consentimiento, pues en ese caso no solamente tendría la obligación, la autoridad de cumplir cabalmente con lo establecido en la jurisprudencia, sino derivado de ello, o esto conlleva o implica que el contribuyente le pueda reclamar el pago de daños y perjuicios al fisco. Quiere decir entonces que en términos del artículo 6 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, si la autoridad incumple con la obligatoriedad de la jurisprudencia, es decir, lleva a cabo actos que violenten la jurisprudencia, si lleva actos arbitrarios más allá de la ley o simplemente aplica indebidamente el texto contenido en el ordenamiento jurídico, con esos tres elementos se les conoce como causa grave. Y al ser causa grave también la autoridad podría o tendría la obligación del pago, de resarcir del pago al contribuyente de los daños y perjuicios que en su caso le haya causado por vía incidental y una vez que se emita la sentencia definitiva, siempre y cuando al contestar la demanda la autoridad no se allane a la misma, lo cual lo vemos bastante complicado que pueda suceder así. Y también hay que recordar que esto es paralelamente con lo que establece la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. El problema o el punto interesante, y que ahorita lo vamos a ver en el caso práctico, es qué sucedería si la autoridad le causa daños y perjuicios, pero en el ámbito de derecho privado, no como autoridad administrativa. ¿Se puede? Sí, lo vamos a ver en este instante. En ese sentido, entonces, estábamos señalando en el primer punto que la autoridad le inicia una visita domiciliaria al contribuyente, la autoridad, el SAT, detecta o encuadra o ubica que el proveedor de estos bienes, que entendemos que en este ejemplo fue el que le dio todos los bienes o fue el que le proveyó de todos los bienes cuando inicia esta empresa, y esta persona se encuentra ilocalizable. Al encontrarse ilocalizable, entonces, pues se pueden dar muchas situaciones interesantes, independientemente del crédito fiscal que en algún momento se pueda dar con motivo de la visita domiciliaria, que sería el primer punto. Pues la autoridad podría darle vista al Ministerio Público por considerar que existe el delito de defraudación, si es que encuadra dentro de los supuestos de los artículos que ya habíamos referido, del Código Penal Federal y del Código Fiscal de la Federación, y con ello el Ministerio Público tendría plenas y absolutas facultades para iniciar pues la carpeta de investigación por el posible delito de defraudación fiscal, y que en este contexto se equipara a la delincuencia, al delito de delincuencia organizada. En ese contexto, fíjense, el SAT le puede dar vista al Ministerio Público en ese sentido, y el Ministerio Público podría en su momento iniciar esta carpeta de investigación, como ya lo señalamos, que, como lo señala el punto arriba del número 3, pues implicará que se ordene la prisión oficiosa. Y en ese sentido, al equipararse, ahí pondríamos una pausa en este punto y recordaríamos que a partir del 9 de agosto de este año se publicó o entró en vigor la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Y esta Ley Nacional de Extinción de Dominio pues es una nueva versión de la que anteriormente existía, y esta ley de carácter federal pues va a establecer, va a regular concretamente lo que establece el artículo 22 constitucional. En este punto, pues vamos a ver cómo se vincula esta Ley Nacional de Extinción de Dominio con el supuesto que estamos señalando en este caso. Recordaríamos entonces que la Ley Nacional de Extinción de Dominio se crea presuntamente pues para atacar en forma frontal pues a la delincuencia organizada, pero a través de la debilitando pues la infraestructura, pues el aspecto financiero de la delincuencia organizada, que a mí no me gusta llamarle organizada, pero bueno, así lo establece la autoridad, para efecto entonces de atacar directamente los activos, incluso hasta el aspecto financiero de esta delincuencia organizada. Y de tal suerte que es un procedimiento de orden civil contenido en esta ley, y que también está contemplado en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, anteriormente Procuraduría General de la República. Y con ello entonces iniciar un juicio de orden civil en contra del presunto dueño de esos bienes con los cuales presumiblemente se cometieron esos delitos, cuáles los que establece el último párrafo del artículo 22 constitucional, dentro de los cuales por supuesto se encuentra la delincuencia organizada, robo de vehículos, corrupción, etcétera, de entre otros tantos.
Y al encontrarse entonces este delito, delincuencia organizada, pues el Ministerio Público tendría plenas y amplias facultades para elaborar la demanda, notificar al contribuyente, y recordaríamos que en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, la autoridad puede solicitar medidas cautelares previas. ¿Qué es eso de medidas cautelares? Pues asegurar la mercancía, asegurar los bienes a través de los cuales se cometieron esos ilícitos. Pero aquí, ¿qué bienes? ¿Cuáles son los bienes que se van a asegurar? Por supuesto que las cuentas bancarias del contribuyente. Y en ese sentido, el aseguramiento implica que en algún momento, incluso, fíjense, antes de que termine el juicio de extinción de dominio, pueda solicitarle el Ministerio Público al juez de extinción de dominio que los bienes los saque a remate. Si se trata entonces de cuentas bancarias, obviamente no van a salir a remate, e implicará la adjudicación de esos bienes en favor del fisco federal. Y si se tratara entonces de bienes que son bienes muebles o bienes inmuebles, pues tendrían o podría existir la posibilidad de que estos salgan a remate, es decir, lo que llama la ley la disposición anticipada de los bienes. Con ello entonces no solamente se dejaría en estado de indefensión al contribuyente, al particular, sino se estaría violentando en forma directa y flagrante el debido proceso del contribuyente, y por otro lado se estaría violentando también los derechos humanos del mismo, en el sentido de que se estaría afectando el principio de presunción de inocencia, que de hecho, dicho sea de paso, existe una tesis de jurisprudencia que establece literalmente que en materia de extinción de dominio no existe el principio de presunción de inocencia. Y por si fuera poco, tampoco existe la posibilidad de que al contestar la demanda, hablamos de la demanda de extinción de dominio, el contribuyente pueda reconvenir, es decir, contrademandar a la autoridad. ¿Qué podría contrademandarle, entre otros puntos? Simplemente el pago de daños y perjuicios, pero la ley lo prohíbe. Y en ese contexto entonces, pues se dejaría en estado de indefensión también al contribuyente. Y por otro lado, pues uno de los derechos elementales básicos del contribuyente y del ciudadano en general que se estarían afectando con esta ley, pues por supuesto es el derecho humano a la propiedad, porque con esto se extingue y pasa a propiedad del fisco federal. Y no hay que dejar a un lado el hecho de que la autoridad dispondría de los bienes incluso antes de que exista una sentencia definitiva. Se puede, no se entendería que está subyúdice a un juicio, pues no. Como señalamos en el punto que está arriba del punto número 4, el Ministerio Público solicita al juez el aseguramiento de todos los bienes. Ya para ello ya habría sido emplazado el contribuyente. El Ministerio Público podrá sacar a remate todos los bienes asegurados incluso antes de que existiera la sentencia definitiva, y con ello entonces pues el contribuyente estaría pues ya con prisión oficiosa y ya estaría sin bienes. Este escenario catastrófico o exagerado, si ustedes quieren, o terrorífico, ya que se encuentran cercanas las fechas del Día de Muertos, pues podría suceder aun cuando pues lo veamos como un escenario escatológico exagerado, pero bueno, finalmente está en el ordenamiento legal. Otro punto también que vale la pena señalar es que uno de las prácticas que desafortunadamente son muy comunes, y la autoridad diría la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, es particularmente en el área de la construcción. Cuando un contribuyente, cuando una empresa lleva a cabo la construcción de determinados inmuebles y por ejemplo pues en esos inmuebles pusieron muchas rejas para la protección de esa zona habitacional o de esa colonia, como ustedes quieran llamarle, pero las personas que trabajaron para llevar a cabo la construcción o la elaboración de esas rejas de protección pues no están dadas de alta, y el contribuyente ¿qué hace? Pues le pide el favor al compadre. Esto pareciera que no pasa en México, pasa en otras latitudes, y le pide al compadre pues que le dé las facturas de esas obras, le facturan las cantidades acordadas, le transfiere el dinero, le dan el documento. Oiga, pero es que mi compadre no es facturero ni se dedica a eso y es una persona muy cumplida y es bien cristiana. Bueno, pues aunque lo fuera, para efectos de la autoridad o a ojos de la autoridad, se va a entender entonces que está simulando operaciones. Y el contribuyente, desafortunadamente, como suele suceder, pues es que yo no sabía esa cuestión de la materialidad. ¿Y cómo va a acreditar la materialidad? Pues en principio, diría el contribuyente,
pues que él pues simplemente exhibió las facturas, ahí están las rejas y ya todos felices. No, porque la autoridad podría hacer esa compulsa y requerirle al tercero, al proveedor de esos bienes, si efectivamente se cumplió con el requisito de dónde están las órdenes de compra o dónde están las facturas de ese material que exactamente fue utilizado para la elaboración de esas rejas o de esas obras. Y obviamente no van a existir. Y con ello entonces, tanto el compadre como el contribuyente del ejemplo, pues estarían en jaque mate en el escenario de presunción de operaciones inexistentes. Otro ejemplo, finalmente, señalaríamos que desafortunadamente también es muy común, es cuando un proveedor de servicios, pues sí le entrega la mercancía, no es un EFO, no es un facturador, no es una persona que se dedique a engañar al fisco, no es un delincuente, simplemente pues le da la factura, pero pues dolosamente, digamos, le dio la factura de una empresa subsidiaria y no le dio la factura de la empresa a la cual el cliente, el contribuyente, pues le hizo el depósito. Y en el momento en que se lleve a cabo la compulsa o la revisión o la auditoría por parte de la autoridad, por supuesto entonces que va a saltar la liebre y en ese contexto pues no va a encuadrar, por supuesto, esa situación. ¿Y qué va a implicar? Artículo 69b. En este contexto entonces, como podríamos ver, pues se encuadran muchos escenarios que pueden dar lugar a la aplicación extrema, si quieren, de la ley de delincuencia organizada, y con ello, al encontrarse la delincuencia organizada tipificada o incluida dentro del último párrafo del artículo 22 constitucional, dará pie a la posibilidad no tan lejana de que la autoridad pueda aplicar la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Vean entonces cómo pues queda de una forma pues muy tajante de parte del legislador de regular una actitud, una actividad, pero también un tipo legal en donde pues de entrada pues al hablar de delincuencia organizada se refiere donde dos o más o tres personas se reúnen para llevar a cabo determinados hechos, y las organizaciones mercantiles, como lo dijimos de un principio, no están creadas para llevar a cabo hechos, sino actos jurídicos, y es una actividad que está regulada con base en un acta constitutiva creada conforme a derecho. Yo creo que se van a dar muchos elementos al respecto, y finalmente señalaríamos que en lo que respecta o en lo que tiene que ver con esta ley de aplicación de dominio, de extinción de dominio, pues se aplicaría, por supuesto, tendría la posibilidad del contribuyente en estos escenarios de impugnar ese acto a través del juicio de amparo indirecto, alegando la inconstitucionalidad de la ley. ¿Por qué? Pues por algunos de estos puntos que hemos señalado, que simplemente a forma de repaso, pues señalaríamos que violenta el principio de legalidad, violenta el principio de presunción de inocencia, violenta el principio de certeza jurídica, violenta el principio o el derecho humano a la propiedad, violenta el principio de que las pruebas no pueden ser preconstituidas. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esto? Pues que el Ministerio Público, aun cuando la ley establece en forma expresa que el juicio de extinción de dominio es independiente, es aparte, o no tiene relación en teoría con el juicio penal que para tales efectos se lleva a cabo por la comisión de X o Y delito, pues la autoridad, por supuesto, que al ofrecer las pruebas de juicio penal, pues van a ser o se van a entender como pruebas preconstituidas, y la jurisprudencia particularmente en ese sentido, y lo dice en forma literal, cuando se trate de las pruebas ofrecidas en el juicio de extinción de dominio que deriven de un juicio penal, se van a entender como pruebas preconstituidas y son de carácter inconstitucional. Pero bueno, estos son algunos de estos elementos que hemos encontrado o que hemos tenido a bien proporcionarles el día de hoy, pues para facilitar el estudio pues exhaustivo que tenemos que darle al contribuyente, pues para tener una visión más clara sobre esta circunstancia. Recordemos que también el punto referente a la que la ignorancia de la ley pues podrá implicar que se pueda justificar la omisión de la ley, pues no es suficiente. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, y así lo establece el Código Civil Federal, y en ese contexto pues el contador tendrá y el abogado en esta materia tendrán la obligación pues de atender y de hacer las aclaraciones pertinentes al contribuyente para evitar caer en escenarios
en donde pues no se hagan cosas buenas que parezcan malas y no quedar vulnerables o quedar en estado de indefensión ante estos actos de la autoridad, en donde desafortunadamente, hay que decirlo, pues la autoridad está ávida de la aplicación directa de estos escenarios. Ahora bien, como ha dicho reiteradamente el señor Procurador Fiscal de la Federación, pues que tendrá el contribuyente de aquí a enero para poderse regularizar. Eso suena bastante interesante, eso suena pues bastante lógico, pero ¿cómo se va a poder regularizar un contribuyente en donde el proveedor está ilocalizable? ¿Cómo se va a poder regularizar ante un escenario que ya lo tipifica en el 69B y que pues no creo que de aquí a enero el legislador vaya a cambiar esa hipótesis de que no se va a encuadrar en el 69B cuando esté ilocalizable el proveedor de estos bienes? Entonces también tendríamos que ver pues todos los distintos escenarios que se pueden presentar y las formas a través de las cuales se puede enfrentar. Pero el principal punto, y creo que es el más mesurable, más entendible, pues es no caer en los supuestos de ley o no llevar a cabo aquellos actos que lo pongan en un estado de vulnerabilidad directa ante el fisco y no provoquen que éste levante la mano para que sea el primero que los pueda revisar y encontrar toda esa serie de inconsistencias o de irregularidades en las cuales desafortunadamente por la omisión de una exacta y oportuna asesoría pues vaya a caer en cualquiera de los escenarios que acabamos de señalar. Nosotros nos podemos a sus órdenes en nuestra página de internet www.lopezvilla.com en materia de asesoría fiscal, en materia de litigio administrativo, en materia de comercio exterior y en general, por supuesto, en todo lo que tiene que ver los temas de la asesoría fiscal y por supuesto los temas que nos traen aquí con ustedes. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias por el favor de la atención y quedamos a sus atentas órdenes. Gracias.